Bienvenidos nuevamente a nuestra ruta a la excelencia en la prueba de matemáticas. Empezamos por ver las competencias que se van a evaluar en este tercer desafío, que son el razonamiento y argumentación, interpretación y representación, formulación y ejecución. En esta primera competencia de razonamiento y argumentación, vemos el aprendizaje donde se validan procedimientos y estrategias matemáticas que son utilizadas para dar solución a problemas. Y se evidencia el planteo de afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada la información disponible en el marco de la resolución de problemas. Para el desarrollo de las preguntas dentro de esta competencia, iniciamos con conceptos por recordar como el planteo de ecuaciones, que sabemos que es la traducción de la expresión escrita al habla al lenguaje matemático o simbólico. Como les había comentado en el desafío anterior, empezamos con un enunciado verbal, pasamos por una lectura crítica y interpretación y luego pasamos al enunciado matemático, o sea, la transformación de la ecuación. Para este planteo de ecuaciones hay que tener 6 puntos en cuenta. Primero, leer detenidamente, comprendiendo el enunciado, luego extraer los datos, luego ubicar la incógnita y representarla, relacionamos los datos construyendo una igualdad lógica y resolvemos la ecuación. Luego le damos la respuesta a esa incógnita. Aquí, como vemos en la tabla, tenemos el conector verbal y ahí cómo sería en el lenguaje matemático. Es decir, si ese enunciado dice aumentando o agregando, pues sería una suma. Si dice disminuido o diferencia, sería una resta. Si dice es, a, como, entre, sería el cociente y así sucesivamente. Aquí vemos algunos de los ejemplos que se pueden realizar por medio de planteo de ecuaciones. Otro concepto para recordar sería el perímetro, que es la suma de las medidas de los lados de un polígono. También está el área, que se puede estar definida como la medida de la superficie y se descubre a partir de la multiplicación de la base por la altura. Utilizamos esta expresión cuando queremos calcular la superficie de algún objeto. También está el volumen, que corresponde al espacio que la forma ocupa, por lo tanto va a resultar de la multiplicación de la altura por el ancho y por el largo. Por otro lado están las conversiones de unidades, que es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresada en una cierta unidad de medida en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Este proceso suele realizarse con el uso de factores de conversión o tablas de conversión. Como vemos en la siguiente tabla, pues vemos que un metro es igual a 100 centímetros, un metro equivale a 1000 milímetros, un centímetro equivale a 10.000 milímetros, un kilómetro equivale a 1000 metros, tenemos que un pie equivale a 30.48 centímetros y así sucesivamente. También recordemos la regla de 3 simple, que es una operación matemática que permite dar solución de problemas que mantienen relación con la proporcionalidad de 3 valores que se conocen y un cuarto valor que siempre será la incógnita. Esta regla, gracias a ella, pues podemos descubrir el valor de un cuarto número determinado. La regla de 3 simple está compuesta por directa, inversa y la compuesta. La regla de 3 directa, pues colocamos en una tabla 3 valores, 3 datos, a los cuales en este caso llamaremos A, B y C, y una incógnita llamada X del dato que queremos saber. Para hallar el valor de X, solo despejamos la ecuación y multiplicamos en cruz. La regla de 3 inversa se utiliza con las magnitudes que están involucradas en el cálculo, son inversamente proporcionales y guardan una relación de que si una incrementa, la otra disminuye, y si una disminuye, la otra aumenta. También la representamos con 3 valores y una incógnita y luego dejamos su respectivo despeje. También está la regla de 3 compuesta, que se utiliza cuando encontramos implicaciones más de 2 magnitudes y se desea calcular una cantidad desconocida de una de estas magnitudes. Entre las magnitudes de la regla de 3 compuesta existen relaciones de proporcionalidad directa o inversa. Esto quiere decir que pueden ser regla de 3 compuesta directa o regla de 3 compuesta inversa. La regla de 3 compuesta directa es aquella en la que las magnitudes tienen una relación directamente proporcional con la magnitud de la que desconocemos uno de sus valores. Recordemos que dos magnitudes son proporcionales cuando al aumentar una aumenta la otra o cuando al disminuir una disminuye la otra. La regla de 3 compuesta inversa es aquella en la que las magnitudes tienen una relación inversamente proporcional con la magnitud de la que desconocemos uno de los valores. Dos magnitudes son inversamente proporcionales, recordemos, cuando al aumentar una disminuye la otra o cuando al disminuir una aumenta la otra. También recordemos conceptos como cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados y la suma de sus ángulos internos
es igual a 360. Los cuadriláteros tienen tres clasificaciones principales: paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen los lados paralelos 2 a 2. Se clasifican en cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Los trapecios, por su lado, son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos llamados base mayor y base menor y se clasifican en trapecio rectángulo, que tiene un ángulo recto, trapecio isósceles, que tiene dos lados no paralelos iguales, trapecio escaleno, que no tiene ningún lado igual ni ningún ángulo recto. Y tenemos los trapezoides. Los trapezoides son cuadriláteros que no tienen ningún lado ni igual ni paralelo. Como podemos ver en la figura, este cuadrilátero no tiene ningún lado igual ni paralelo. Estos son algunos de los tipos de preguntas que podemos resolver ya teniendo esta información clara. Pasamos a la siguiente competencia, que es interpretación y representación. Aquí el aprendizaje consiste en aprender y transformar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos. Como evidencia, pues da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas. Transforma la representación de una o más piezas en información. Dentro de los conceptos a recordar en esta competencia, pues está el análisis descriptivo. Cuando se dispone de datos de una población y antes de abordar pues un análisis estadístico complejo, pues el primer paso consiste en identificar la información de cómo está representada de manera más sistemática y resumida. Los datos que nos interesan dependen en cada caso del tipo de variables que estemos manejando. Están las variables categóricas como el sexo, la profesión y entre otras cosas. Se quiere conocer aquí la frecuencia del porcentaje total de los casos. En cada categoría pues se representa gráficamente la información mediante más que todo barras o diagramas de sectores. Los diagramas de sectores pues son similares a los gráficos de sectores. Se representa tanto barras como categorías que tiene la variable, de modo que la altura de cada una de ellas sea proporcional a la frecuencia o el porcentaje de los casos en cada clase. También están las variables numéricas continuas, tales como la edad, la tensión arterial o el índice de masa corporal. El tipo de gráfico más utilizado para este tipo de información es el histograma, que tiene un criterio para calcular la altura de cada rectángulo, que es el que mantiene la proporcionalidad entre las frecuencias absolutas de los datos de cada intervalo. Y también tenemos las variables que ya cuentan con la comparación de dos o más grupos. Cuando se quieren comparar datos o información de dos o más grupos de individuos, utilizamos el método estadístico, ya sea gráficos apropiados para visualizar una relación que dependan del tipo de variables que estén manejando. Cuando se trata de dos variables cualitativas, podemos seguir empleando gráfico de barras o gráfico de sectores. Por otro lado, la comparación de variables continuas entre dos o más grupos se realiza habitualmente en términos de valor medio. Y por último tenemos la relación entre variables numéricas. Cuando lo que nos interesa es estudiar la relación entre dos variables continuas, el método de análisis adecuado en el estudio de correlación sería este. Cuando disponemos de todos los datos también, un modo sencillo de comprobar gráficamente si existe una correlación alta es mediante diagrama de dispersión. Como podemos ver, estos son algunos de los ejemplos que podemos desarrollar en esta actividad con estos temas. También recordemos conceptos como el área de varias figuras geométricas, como la del cuadrado, la circunferencia, el triángulo equilátero, el rectángulo, el romboide, el trapecio, el pentágono regular, el hexágono regular. También recordemos áreas de cubo, de cilindro, de un cono, de una esfera y de una pirámide. Ya teniendo toda esta información clara, podemos seguir desarrollando las preguntas de esta actividad, que son como las que se presentan a continuación. Por último, tenemos la competencia de formulación y ejecución. Aquí el aprendizaje, pues que enfrente a un problema que involucre información cuantitativa, plantee e implemente estrategias que lleven a soluciones adecuadas. La evidencia aquí es que resuelvan problemas que involucren información cuantitativa o esquemática. Estos son algunos de los tipos de preguntas que vamos a enfrentar dentro de esta competencia. Conceptos para recordar. Tenemos el subsidio familiar de viviendas, que es el aporte estatal en dinero que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de este, que constituye un complemento de su ahorro para facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social. También está el concepto de ahorro, que el ahorro es la acción
que separa una parte de los ingresos que tienen una persona o empresa con el fin de guardarlos para su uso en el futuro. También recordemos que el salario mínimo legal vigente es definido por un acuerdo entre los trabajadores y los empleados. El salario se acuerda al final del año indeterminadamente anterior y rige solo por un año. Es importante tener en cuenta que cualquier referencia que tenga las abreviaturas S, M, M, L, B se refiere a un salario mínimo mensual legal vigente. Por otro lado, recordemos el concepto de probabilidad. Cuando no estamos seguros del resultado de un evento, podemos hablar de probabilidad de ciertos resultados. ¿Qué tan común que ocurre cierto evento? Al análisis de estos eventos gobernados por la probabilidad se le llama estadística. Para darle solución a la probabilidad, pues recordemos que es el cociente entre el número de maneras en las que puede suceder un evento sobre el número total de resultados. Ya con esta información clara podemos resolver preguntas como las que se muestran a continuación. Por último, chicos, no olviden utilizar la rejilla de respuestas a medida que van desarrollando la actividad y les deseo muchos éxitos. Recuerden que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que se repiten cada día.